Muy buenos días, hermanos, hermanas. Hoy estamos jueves 30 de abril, jueves de la tercera semana de Pascua. Hoy tenemos también el sexto capítulo, el capítulo del Evangelio según San Juan. Ya son los últimos, es bien largo el capítulo, estos son casi los últimos versículos. Pareciera que el Señor circularmente nos viene diciendo lo mismo, ¿no? Pero hoy día nos dice una cosa, un plus más, ¿ah? Nos ha venido diciendo, el que viene a mí y el que cree en mí, yo soy el pan de vida, el que come de mí tiene vida eterna, ¿no? Nos viene diciendo eso. Pero hoy día nos dice una frase bien importante que está en medio, entre los versículos 44 y 52. Él nos dice, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Otra vez, el Señor nos dice, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Esto nos lleva a la primera lectura de hoy día, que es una lectura de Hechos de los Apóstoles. Porque hay alguien que va a escuchar, a aprender y va a ir a Él, al pan de vida. Miren, vámonos a la primera lectura de hoy, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Dice, en aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena noticia de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Felipe le contestó, si crees de todo corazón, se puede. Respondió el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo están conectados esta mañana especialmente el Santo Evangelio con la primera lectura?
Acá hay un punto importante. No sé si alguna vez se lo ha preguntado, pero yo me lo pregunté hace tiempo y digo, ¿quién es Felipe? ¿Será el apóstol Felipe? ¿Quién es Felipe? Investigando un poquito, tenemos que no es el apóstol. No lo confundamos con el apóstol San Felipe. El Felipe que está hablando acá es un hombre casado, es un hombre con cuatro hijas, perdón, se me cayó una, y yo tengo tres. Cuatro hijas y es diácono. Felipe se le conoce como Felipe el diácono. ¿Cuándo lo ordenaron? Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Ahí es donde a 7 hombres eh, escogidos, debidamente escogidos, los ordenan como diáconos para atender a las viudas, a los pobres, a los enfermos. Entonces, Felipe, por aquí hice un pequeño resumen de quién es Felipe, porque como que pasa así desapercibido, pero Felipe no está desapercibido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque aparece varias veces. Felipe el diácono Felipe, que tenía 4 hijas, es un personaje que aparece en varias ocasiones en Hechos de los Apóstoles. Y no debe confundirse con Felipe el apóstol, como les dije. Fue uno de los 7 diáconos elegidos para cuidar a los pobres de la comunidad cristiana de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6. ¿Qué hizo Felipe? Felipe predicó e hizo milagros en Samaria. Felipe convirtió a Simón el mago. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Ese que cuando ve que Pedro está obrando milagros por obra del Señor, está haciendo milagros y le dice, oye hermano, enséñame cómo se hace eso, pues dime cuánto es y yo te pago, ¿no? Y de ahí viene el pecado de simonía. Es decir, aquellas personas que se confunden y creen que dando dinero pueden obtener bienes espirituales. Esto es bien delicado porque, claro, va desde la parte más grotesca de, bueno, pues me consigo pues un tipo vidente, un tipo que esos que tienen dones, ¿no? Entonces, que cobra la consulta, ¿no? Y eso es lo más grotesco, ¿no? Pero lo ya más fino, el rango es ancho y es como a veces nosotros, algunos podemos pensar que por estar aportando, que por estar dando, que porque he sido muy generoso, entonces ya tengo pues un consagrado de cabecera o tengo derecho a tener esto y aquello espiritual porque yo doy. Hay que discernir mucho sobre eso. Bueno, este diácono Felipe finalmente se convierte Simón el mago, se convierte de sus pecados. Bueno, también Felipe bautiza al eunuco etíope, como esta mañana. Por eso que esto hace que la tradición de la iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica, ha visto que, según hechos históricos también, que este eunuco que es convertido por, etíope eunuco, que es convertido por Felipe, es el que da inicio a la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esto podemos leerlo en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Más tarde, Felipe vivió en Cesarea ya, junto con sus 4 hijas, y allí recibió la visita de Pablo de Tarso. Esto se puede ver en Hechos capítulo 21. Bueno, este es Felipe. Entonces, ¿quién era Felipe? Un hombre, sobre todo, obediente. Una gran lección para nosotros. Ser obedientes, ser dóciles a la voluntad de Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos a esta docilidad, a esta manera de ser obedientes a la voluntad de Dios? Bueno, pues la oración. En la oración, empezando el día, usualmente hay dos maneras. Hay personas que
se pueden despertar inmediatamente a trabajar, a agarrar la laptop, a agarrar el móvil, es decir, empezar a trabajar. Y después dice, por ahí tengo mi momento de oración. Y hay otro tipo de personas que entregándose, tratando de llevar una vida en Cristo, lo primerísimo que hacemos, que debemos de hacer todos, es empezar el día primero dándole así, abres el ojo, te pones de rodillas, te postras de la manera que más puedas, ¿no? Porque depende de condiciones físicas, pero si puedes postrarte cabeza al piso y darle al Señor las gracias por haber amanecido y decirle que le encargas todo tu día, que le encargas todas tus cosas, todos tus trabajos, todas tus actividades y que todo lo que pienses, todo lo que hables, todo lo que sientas, todo sea una moción del Espíritu Santo, es una magnífica y una debida forma de iniciar el día. ¿Mm? Entonces, encomendando nuestro día, podemos nosotros ejercitarnos en ser como Felipe el diácono. Felipe pues se acerca, hemos escuchado, y ve que está leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué parte está leyendo? Está leyendo Isaías capítulo 53, el versículo 9, si no me equivoco, no, el versículo 7, cuando dice, ¿no? Como cordero llevado al matadero, ¿no? Y entonces allí es donde el eunuco, ante la pregunta de Felipe de si entiende, le dice, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo ha explicado? Esto me hizo acordar a un documento y siempre gracias a tantas anécdotas con el padre Ciro, bueno, ahora Monseñor Ciro, ahora flamante obispo, eh, nos recomendó la lectura de este libro, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, en nuestras primeras clases de Biblia. Es muy bonito porque, y viene a colación, porque me enseñas el libro en este momento, pero obviamente siempre es importante leerse esto, pero para poder saber cómo interpretar la Biblia, ¿no? Es muy chiquitito, mira, flaquito. ¿Mm? Pero acá en las primeras páginas te das cuenta de quien firma el prólogo es nada más y nada menos que el cardenal Joseph Ratzinger, que poquito. Joseph Ratzinger, nada más y nada menos. Y en la primera página, en la introducción, dice, ¿no?, que hay una problemática actual. Dice, el problema de la interpretación de la Biblia no es una invención moderna. Estamos viendo hoy día en la lectura, ¿no? El etíope le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice, la Biblia misma testimonia que su interpretación presenta dificultades. Y bueno, aquí nos cita según Hechos de los Apóstoles, el etíope del primer siglo, nos habla del etíope, nos habla de esta lectura y de la importancia que, bueno, después se salta al final a la lección divina, por eso la importancia de la lección divina, hermanos, hermanas. La mayoría de nosotros sabemos, ¿no? Es reunirse en un grupo, en una comunidad y leer juntos las Sagradas Escrituras y, movidos por el Espíritu Santo, poder encontrar qué nos quiere decir el Señor. Pero esto no es de cualquier manera. Aquí lo está diciendo. Se sugiere la lectura en grupo. Acá también dice, la explicación de la palabra de Dios en la catequesis es una necesidad. La explicación es una necesidad, dice, que sea explicada en el contexto de la tradición. La catequesis debe partir del contexto histórico para pasar del texto bíblico a su significación salvífica. Para el tiempo presente se utilizan, bueno, muchas técnicas de interpretación de las escrituras y dice que existe el peligro de contentarse con un comentario superficial.
¿Mm? Después dice, la falta de preparación en este campo tiene como consecuencia la tentación de renunciar a profundizar las lecturas bíblicas, contentándose con moralizar, es decir, esto es bueno, seamos buenos, no seamos malos, o hablar de cuestiones actuales meramente. Bueno, este librito es bien importante. Gracias, Monseñor Ciro. Muchas gracias. Eternamente gracias, agradecido. Y bueno, eh, Felipe le explica al eunuco que todo esto se trata de Jesús, pero le hace una explicación completa, ¿no? Sucinta. Ahí viene la inteligencia, y ahí viene el que ha profundizado en el estudio, el que tiene algo que aportar, ha leído todo, y ese todo agarra hace una síntesis nutritiva, sustanciosa, como decía de acá un saludo también al padre Nilton. Me acuerdo cuando digo nutritiva y sustanciosa. Sí, padre, tenía toda la razón. Estas personas están llamados pues a ayudar. Y Felipe, el diácono Felipe, les dice, efectivamente, le explica todo esto, de tal manera que el eunuco, el etíope, escucha, ahora entiende y se convierte. Y le pide que lo bautice. Pero ¿cómo se lo pide? Con una humildad, con una pequeñez, con un sabiéndose que quería ser hijo en adopción, que quería por vivir una vida en Cristo, ya como bautizado, participar de las maravillas del Señor. Bueno, qué bonito pasaje. Y esto lo que nos hace preguntarnos es, ¿no? El etíope encuentra la clave de interpretación, la clave para comprender todas las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la clave? Cristo. Cristo. Él es la clave de todo. Ahora vamos a hacer un saltito cortito. Cuando nosotros comemos, ¿cómo comemos al Señor? Ya hemos dicho, con la comunión, con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, pues también comulgamos con el estudio, la reflexión, la oración, con la palabra. Ojo, ojo. La Iglesia, dice un documento, ahora hablando del padre Nilton, la Iglesia en el documento, en la Constitución Dogmática de Verbum, nos dice que la Iglesia en toda época ha tenido en la misma importancia la Eucaristía y la palabra, la liturgia, en la liturgia. Entonces, cuando uno está también asimilando, comiéndose la palabra vía escucha que va al corazón y a la mente, uno está también participando, está con el Señor y está creyendo en el Señor. Por lo tanto, tiene vida eterna. Hay que tener muy clara estas cosas. Felipe entonces le explica la clave de todo, que es Cristo. Entonces nosotros ahora, nosotros que estamos comiendo al Señor, ahora en cuarentena, con la comunión espiritual. Y lo estamos teniendo con toda validez. Cuando hay un verdadero acto de contrición, lo más perfecto posible, ¿no? De todas nuestras faltas, y podemos nosotros participar actuosamente en las misas que estamos viendo en los medios, entonces nosotros estamos en la capacidad de comulgar espiritualmente de la manera más perfecta. Y si nosotros estamos en esas circunstancias, nosotros tenemos la clave de nuestra vida. La pregunta sería la siguiente, ¿no? Porque nuestra vida se da de una manera que puede haber dos tipos de personas. Unas personas que viven sin enterarse cuál es el sentido de su vida.
¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo voy a...? Y claro, muchísimos pueden verse atrapados en estos mercaderes una mezcla de lo espiritual con lo mental. Y claro, te enseñan las técnicas de relajación, de meditación, de vaciamiento y todas estas cosas que, bueno, como siempre les digo, ayudan, pero no es Dios. Bueno, hay que hablar mucho sobre eso, ¿no? Pero básicamente las personas, pues, para encontrar sentido a su vida, se tienden a una serie de instrumentos, de técnicas, pero que finalmente no les da. Es la única manera de encontrarle sentido a nuestras vidas es a través de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es lo que está haciendo el diácono Felipe hoy con este eunuco etíope. Le está dando la clave de interpretación, la clave para que todo tenga sentido. Entonces, él recién entiende a la luz de Cristo el significado de las palabras. Que nosotros, hermanos, hermanas, que nosotros también tengamos cada vez más claro y ojalá alguna vez muy clarísimo el sentido de nuestras vidas a través de la luz de Cristo. Yo creo que es el gran mensaje de esta mañana. Y para este propósito hemos terminado, nos ponemos en actitud de oración, en presencia del Señor, y vamos a volver a rezarle esta oración que yo tengo muy poca memoria, les confieso, quisiera memorizármela, pero hasta que ello no ocurra, vamos a seguirla leyendo, pero orándola desde el fondo de nuestro corazón. Esta oración al Espíritu Santo para pedir sus dones. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de la sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas, que sepa con el don de entendimiento ver con fe viva la importancia de la verdad cristiana, que con el don de consejo ponga los medios más convenientes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que, con el don de piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Chao.